Hola, ¿qué tal, imitadores? Mi nombre es Ezequiel y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a explicar lo que es Santiago capítulo 3, parte 2, y me ha tocado del versículo 13 al 18. Y es que en este apartado, Santiago nos da una enseñanza acerca de la sabiduría y de la humildad, y nos exhorta a que vivamos de acuerdo a ella. A este mini estudio le he puesto ¿de dónde proviene tu sabiduría? Y en el versículo 13 nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y este versículo lo quisiera dividir en dos partes. La primera es en la pregunta y luego en la continuidad del versículo. Y es que la pregunta dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago hace una pregunta retórica. La finalidad es para darnos nosotros mismos nuestra respuesta. Es decir, Santiago hace que nosotros tengamos ese pensamiento de ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esta sabiduría que pregunta Santiago no es una sabiduría intelectual o académica, sino más bien es una sabiduría con la cual se puede manifestar nuestras obras en nuestra vida cotidiana y nuestro comportamiento ante el mundo y la sociedad. Y el versículo sigue diciendo: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y es que en esta parte indica que la verdadera sabiduría es aquella con la que nos damos a conocer, es la de nuestra vida cotidiana, aquella que reflejamos en nuestro entorno, y esa sabiduría es la que va a hablar por nosotros mismos y de dónde proviene, si es una sabiduría de lo alto o más adelante veremos si es una sabiduría terrenal, animal o diabólica. En el versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y aquí me gustaría dar dos definiciones. La primera definición es de qué son los celos amargos y la segunda definición es la contención. Y es que los celos amargos dice que se refiere a un sentimiento de ira, de envidia, de rencor y de resentimiento hacia a alguien que se considera que tiene algo a sí mismo que uno mismo desea o cree que se le ha quitado. Y las contiendas pues son disputas, conflictos, son pleitos entre grupos sociales, entre personas que podrían surgirse. Santiago hace referencia a esto, y que al nosotros demostrar esta sabiduría, pues realmente podrían empezar a surgir pleitos, envidias, contiendas dentro de la iglesia, dentro de nuestros departamentos juveniles, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro círculo social. Y sigue diciendo el versículo 14: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Cuando nosotros estamos guiados por envidia, por rencor, por resentimiento, podríamos alterar la verdad. No siempre podríamos hablar con la verdad, y aquí es donde nosotros podríamos distorsionar lo que realmente ha sucedido. Puede ser alguna situación, puede ser que a lo mejor a mí alguien me hirió de una manera, pero yo, para que yo haga que otra persona también tenga ese resentimiento, le agrego un poquito más, y ahí es donde empiezan las disputas, donde empiezan las contiendas, donde puede venir lo que son los resentimientos. Estamos alterando la verdad, y aquí Santiago nos exhorta: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No alteremos esa verdad, porque si lo estamos haciendo, nuestra sabiduría no viene de lo alto. El versículo 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La sabiduría terrenal hace referencia a todos nuestros deseos terrenales. Puede ser lo material, puede ser lo económico, esa sabiduría que nosotros podríamos estar aplicando en bienes terrenales que no son de edificación espiritual. En cambio, la sabiduría animal es aquella sabiduría de nuestra naturaleza pecaminosa, aquella que nos podría hacer
caer en deseos, tentaciones, en pecado. Es aquella sabiduría que no podríamos contenerla y más sin embargo podríamos estar cometiendo pecado por vivir en esa sabiduría. Recordemos que esta sabiduría es de nuestra naturaleza, es aquella que por lo regular es la que más nos mueve. Y la sabiduría diabólica está influenciada directamente por Satanás. Tiene un rango de manipulación, de mentiras, y su fin es la destrucción y que podamos alejarnos de Dios, de su voluntad y no tener la sabiduría, es decir, no estar viviendo en la sabiduría de Dios. Entonces, cuando Santiago dice que esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, quiere decir que si yo estoy practicando celos amargos, que si yo puedo generar una contienda, que si yo puedo hacer que un grupo se divida por pleitos, por disputas, por contiendas, entonces esto quiere decir que yo no tengo una sabiduría de lo alto, sino mi sabiduría está guiada ya sea por lo terrenal, ya sea por la animal o ya sea por la diabólica. Entonces aquí es donde nos debemos de poner a analizar qué es aquella sabiduría que yo estoy teniendo dentro de mi entorno y dentro de mi círculo social. En el versículo 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En este versículo, Santiago da la continuidad del versículo anterior y aquí hay algo que me gusta. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y aquí lo más rescatable es: allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, esta sabiduría, su finalidad es esa. Vamos a estar perturbados. Y la perturbación quiere decir que tenemos una inestabilidad, tenemos confusión, podríamos tener discordia. Y esto como resultado nos podría dar envidia y nos podría dar disputa. Es decir, que yo voy a estar perturbado, voy a tener inestabilidad, voy a tener una discordia, voy a estar dentro de mí va a haber una lucha y esto como resultado va a dar envidia, contiendas, discordias, pleitos, enemistades. ¿Por qué? Porque mi sabiduría por eso me está guiando. No estoy siendo guiado por la sabiduría que viene de lo alto. Y también dice: y toda obra perversa. Y es que la definición de obra perversa, una obra perversa se utiliza en este término para describir acciones que son moralmente corruptas, dañinas y destructivas. Es decir, nuestro resultado, nuestras obras van a ser obras perversas, obras que son corruptas, obras que son dañinas, obras que van a destruir y no vamos a tener ningún resultado beneficioso. Hasta aquí llevamos 4 versículos explicados y si lo podríamos resumir sería de la siguiente manera. Número 1. ¿Hay algún sabio entre nosotros? Demuéstrelo con su buena conducta y con su sabia mansedumbre. Número 2. Si tenemos dentro de nosotros celos amargos, contiendas, envidias, no hay que distorsionar la verdad. Número 3. La sabiduría entonces que se manifiesta es terrenal, animal y diabólica. Y número 4. Esta sabiduría como resultado nos va a dar perturbación en nuestra vida y que el resultado de nuestras obras sean perversas. Pero aquí viene algo interesante porque Santiago en el versículo 17 comienza a describir cómo es la sabiduría que viene de lo alto. El versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y aquí yo traigo la definición de cada una de ellas. Pura quiere decir que es libre de impurezas y sin motivos egoístas. Pacífica promueve la paz y la armonía. Es amable, quiere decir que es gentil y es considerada con los demás. Dice que también que es benigna, es bondadosa y compasiva. Dice que es llena de misericordia, demuestra compasión y piedad hacia los demás. De buenos frutos,
produce resultados positivos y beneficiosos. Sin incertidumbre, es clara y segura en su dirección. Sin hipocresías, es auténtica y sincera en su expresión. Si nos damos cuenta, podríamos decir que las cualidades de la sabiduría de lo alto son el reflejo de nosotros, es el reflejo de cómo nos deberíamos de estar comportando. Es decir, que si la sabiduría de lo alto es pura, nuestra conducta debe de ser libre de impurezas y sin fines de negativos. Es decir, yo necesito tener una conducta que sea de pureza, que sea pura, sin intenciones de dañar a alguien, sin intenciones de meterle el pie a mi hermano para que caiga, para hacerlo sentir mal. Es decir, que tenemos que tener intenciones y una conducta con pureza, y así cada una de las definiciones que les he dado. La referencia de este versículo es que solo la sabiduría de Dios puede llevar al hombre a tener resultados positivos y de beneficios. No solo es de que, es mi comportamiento que me va a ver bien la gente, no, sino que cada acción, cada decisión, cada toma de decisiones que yo tenga en mi vida me va a llevar a tener éxito, va a ser de beneficio y sobre todo vamos a tener una buena conducta delante de las personas, y nuestra sabiduría va a ser una sabiduría que es reflejada de lo alto. En el versículo 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago menciona que el resultado de la sabiduría de Dios es la paz y la justicia. El fruto de justicia hace referencia a la rectitud y a la justicia que podríamos practicar dentro de nuestro entorno y dentro de nuestra sociedad. Y cuando menciona en aquellos que hacen la paz, son aquellas personas que promueven la unidad, promueven la reconciliación dentro de un entorno, y no solo buscan la paz en su vida, sino también poder transmitirla a diferentes personas. Entonces, si nosotros tenemos esa actitud, quiere decir que nuestra sabiduría viene de lo alto. Ya para concluir, de aquello que tenemos en nuestro corazón y la sabiduría que tengamos es aquello de lo que vamos a dar testimonio, ya sea una sabiduría terrenal, una sabiduría animal, una sabiduría diabólica como lo escribe Santiago, o también podríamos tener la sabiduría que viene de lo alto, aquella que promueve la paz, que es bondadosa, sin hipocresía. Basta solamente hacer un análisis en nuestra vida para darnos cuenta qué es aquella sabiduría. Si nos damos cuenta que nosotros estamos practicando contiendas, pleitos, si tenemos celos amargos, es momento de tomar un nuevo rumbo, es momento de rendir nuestra vida a Dios para que así podamos empezar a tener esa sabiduría de lo alto y que Dios pueda transformarnos para que a largo o a corto plazo podamos tener resultados positivos y de beneficios. Pero si al contrario el resultado de tu análisis fue una sabiduría de lo alto, te animo a que te sigas esforzando, a que sigas buscando más de Dios para que puedas promover la paz dentro de un grupo social, o que también la puedes compartir con tu familia. Y termino con esta pregunta: ¿de dónde proviene tu sabiduría? Dios te bendiga. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos sea de gran bendición y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.